Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez empezamos el capítulo 12, causación. Habíamos visto en la sesión pasada el capítulo 11, ritmo. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos la lectura y explicación. Hay un primer párrafo que es una cita del propio texto, lo leemos y ya después comenzamos con el texto en sí y con el comentario. Dice 12, causación. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley, el Kybalión. Pues bien, comenzamos la lectura del texto. Dice, página 115 del libro regular. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que nada ocurre, de que nada sucede casualmente, que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o no percibida, que el fenómeno es incesante, sin soluciones de continuidad. Bueno, vamos a hacer un comentario del principio de causa y efecto, que efectivamente, pues como dice el Kybalión en este capítulo, es un principio que es reconocido desde que hay pensamiento profundo, desde que hay pensamiento intelectual o filosófico, desde que hay una observación precisamente, objeto de la filosofía, de las causas profundas, de lo que acontece. Este principio de causa y efecto es una ley universal. Es una de las leyes, además, de la que podemos tener una mejor noción. Como dice el Kybalión, nada escapa al principio de causación. Y según las tradiciones espirituales y los textos modernos, si nos remontásemos al observar cualquiera de los acontecimientos universales, por mínimo que fuese, en sus causas hacia atrás en esa cadena causal, llegaríamos finalmente a esa conclusión aristotélico-tomista de la causa incausada, de que necesariamente tiene que haber una primera causa de todo fenómeno existente. Esta es una de las ideas básicas de la creencia espiritual, y es que hay una primera causa de todo, que esa causa es incausada y que a partir de ahí todo el resto de manifestaciones somos efectos. Quizás entonces, una vez hecha esta sencilla deducción a la que alcanza cualquier pensador en un determinado momento, pues podamos comprender el que todo lo demás somos efectos. Somos, son, todo es un efecto. Cuando se habla de casualidad, como nos está diciendo el Kybalión, sencillamente es que no se está reconociendo. No hay un alcance intelectual como para discernir la cadena causal de cualquier acontecimiento. Nosotros aquí, como ahora explicará el Kybalión, podemos achacar a un comportamiento indeterminado, azaroso, algún acontecimiento. Decimos que es producto del azar o de la suerte. En este caso ya hay una corriente intelectual, filosófica, científica, muy importante, que defiende que no existe la indeterminación, que no existe la incertidumbre, realmente, que simplemente es una cuestión de impredecibilidad. Es decir, que no somos capaces de concatenar mentalmente la cadena de causas para predecir
un determinado efecto, con lo cual, pues el determinismo en nuestra experiencia vital queda a nivel teórico. Es decir, todo está predeterminado, solo que no alcanzamos a poder predecirlo debido a que no conocemos la totalidad de los antecedentes causales. Y aquí habría que decir algo más. Y esto es lo siguiente. En una hipotética realidad originaria, tal como lo describen los textos espirituales, antiguos y modernos, por ejemplo, el Kybalión, de una mente infinita, en una mente infinita donde los participantes de ella son una unidad primordial, existe el conocimiento absoluto, dado que todo lo que la causa incausada es perfectamente compartido con todos los miembros de esa única cosa existente, de esa unicidad. Eso es el conocimiento. Por lo tanto, ahí queda claro y patente que no hay en absoluto incertidumbre, sino que gozando todos de la posibilidad de conocer todas las causas encadenadas, realmente pues no puede haber un efecto desligado, sino que en cualquier caso se puede conocer el desenlace final de un orden causal. Pero hay otro factor que tenemos que incluir para poder entender ya perfectamente la ley de causa y efecto, y es que hay un principio previo a la ley de causa y efecto, y es el del libre albedrío. El libre albedrío opera en todos los niveles de la experiencia espaciotemporal y de la existencia de origen primordial. De forma que siempre toda manifestación que se observa en el universo espaciotemporal responde a una previa planificación que, en caso de no intervenir el libre albedrío en su desenvolvimiento, inevitablemente desembocará en los efectos correspondientes a esa cadena de causas. Pero esto no es tan sencillo, eso es nada más que una primera parte de la comprensión de la ley de causa y efecto, dado que en tiempo real todo ser manifestado o existencial interviene con su libre decisión para poder introducirse en esa cadena de causas y efectos y introducir una modificación causal. Entonces, existe la ley de causa y efecto, es lo que da orden a toda la existencia primordial y a toda la experiencia subreal, es lo que confiere orden, es el orden causal, pero no obstante, en la segunda fase de la comprensión de esta ley tenemos que tener muy claro que el libre albedrío de esa gran mente viviente desenvolviéndose aparentemente en innumerables fragmentos mentales con personalidad y autonomía de decisión puede modificar en cualquier momento ese orden causal y entonces establece otro orden causal y sencillamente toda esta explicación de estas dos fases hay una ley de causa y efecto, pero hay una posibilidad de modificación en tiempo real de esa cadena causal por el libre albedrío, se puede resumir finalmente en que efectivamente el futuro, tal como lo conocemos nosotros, es sencillamente una serie de líneas potenciales que una mente infinita conoce completamente, de forma que una mente infinita en cada momento puede hacer la mejor predicción de lo que va a ocurrir, pero no es una predicción definitiva, dado que esa predicción en tiempo real puede verse modificada por las decisiones de las entidades involucradas en ella.
Esto puede parecer algo difícil de comprender, pero es sencillo. Es como que en cada momento, en lo que es la ficción del tiempo, en nuestras experiencias, se ve con perfecta claridad. En cada momento se establecen infinitos potenciales de efectos según la concurrencia de las causas previas y la causa en tiempo real que puede ir modificando esas líneas potenciales. Por supuesto, hay dos niveles extremos de contemplación de la ley de causa y efecto tal como la hemos determinado. El primer nivel es el entorno divino, absoluto, total, infinito y eterno. En él se tiene conocimiento, es decir, consciencia infinita, es decir, en todo momento se tiene a disposición la información suficiente como para determinar la infinidad de líneas potenciales de acaecimiento. En todo momento se tiene, pero solamente la perfección de la divinidad aventura la posibilidad de predecir. Es decir, en esa unidad primordial que es el entorno divino, los potenciales de acaecimiento se limitan mucho, dado que no existe el error perceptual, dado que la operativa mental es la mentalidad 1, y la mentalidad 1 se autolimita al conocimiento divino basado en el amor infinito para la toma de decisiones. Es lo que se llama la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando comienza el error, ahí sí que se abre un grandísimo abanico, porque en cada lapso causal se puede introducir una decisión por parte de las entidades involucradas que no responde a la perfección del conocimiento, que entra en relatividad e imperfección. Y esto se acrecienta cuanto más limitada está la capacidad de decisión, la operativa mental, según los niveles de experiencia. Con lo cual, en este nivel nuestro, es tal la incidencia de la inconsciencia respecto del conocimiento, es tal esa incidencia que nuestro mundo pudiese aparentar ser absolutamente caótico y azaroso. Bien, pues esta ley lo que nos viene a enseñar es que no es así, que tras la apariencia de entropía, de caos, siempre está operando la ley de causa y efecto, pero que la ley de causa y efecto opera en tiempo real, en una experiencia temporal o en cada uno de los eslabones del orden causal, si tuviésemos que suprimir el tiempo de la explicación de este principio. Bueno, no sé si esta explicación ha contribuido a aclarar algo o a liarlo más, pero con ella podemos ya hacer una lectura más fluida de este capítulo. Causación, capítulo 12, del libro El Kybalión. Repetimos y seguimos. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que nada sucede casualmente, que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida. Aquí, por ejemplo, pues con nuestra operativa mental sometida a un implante de limitación extremo en el cual hay error perceptual, pues evidentemente la apariencia de aleatoriedad es enorme. De hecho, pues muchos miembros de la comunidad científica siguen creyendo en el factor de la aleatoriedad. El principio de causa y efecto se encuentra tras todo pensamiento científico, antiguo o moderno, y fue anunciado por los instructores herméticos de los tiempos primitivos. Véase las sesiones de presentación de esta serie, el Kybalión, las 4 primeras sesiones, donde el principal instructor hermético, Hermes Trismegisto, bueno, pues yo lo asocio a Maquiventa Melquisedec, hijo de Dios Melquisedec,
auto-otorgado, personalizado entre nosotros en ese primer nivel de ayuda en el cual tenemos que percibir por los sentidos físicos las ayudas que recibimos desde el plan. Y bueno, pues este sería el primer gran instructor hermético. Y si bien han surgido muchas discusiones y disputas entre las varias escuelas de pensamiento, esas disputas han versado especialmente sobre los detalles del funcionamiento del citado principio. Detalles de funcionamiento. Y sobre el significado de determinadas palabras. Hay un consenso general en lo que implica la ley de causa y efecto. Lo único que, bueno, pues como sigue operando el error perceptual en nuestra experiencia humana, pues lógicamente, aunque sea un principio que tiene una formulación relativamente sencilla, tal como la hemos dado en esas dos fases, podemos remontarnos en el orden causal hasta una primera causa y desde ahí ver que hay una operativa del principio de causa y efecto sin solución de continuidad, con lo cual habría un completo determinismo, pero matizado con la segunda fase, de que en ese orden causal en cualquier momento se puede introducir una decisión que altera el orden causal. El libre albedrío como principio operativo superior, incluso al de la causa y efecto, que por lo tanto puede modificar una cadena causal. El inmanente principio de causa y efecto, inmanente porque está detrás de todo acontecimiento, no solo físico-material, no solo de este punto del subescenario, sino del entero espacio-tiempo y de la realidad originaria o primordial, es decir, en todos los planos de planificación o manifestación, reales o subreales, por eso es inmanente. El inmanente principio de causa y efecto ha sido aceptado, volvemos a bajar al nivel humano del error perceptual, como correcto por todos los pensadores del mundo que merecen realmente el calificativo. Pues efectivamente, hay un reconocimiento general por todos los pensadores que merecen el calificativo. Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del orden, relegándolo a ese algo imaginario al que el hombre ha denominado casualidad. Bueno, pues a menos, a mínimo, a poco que se medite sobre la cuestión, si no tuviésemos funcionando sin solución de continuidad en todo momento, de forma inmanente, el principio de causa y efecto en nuestra experiencia, no habría orden, no habría leyes de la naturaleza, no habría leyes físicas. Todo sería caótico. Si bien, debido a la particularidad del diseño, lo que aquí conocemos por leyes físicas, que son las que rigen el escenario espaciotemporal y el decorado materio-formal, las percibimos nosotros como bastante más operativas y exactas que cuando aplicamos esa ley de causa y efecto a los fenómenos sociales, a los fenómenos del pensamiento, los fenómenos filosóficos, artísticos, de creatividad. ¿Por qué? Porque ahí influye más directamente la mentecita material en poder introducir una cuña en cada eslabón del orden causal y modificar la potencialidad lineal completamente desde ese momento para el futuro. Por eso unas ciencias se les llama pues más exactas, matemáticas, física, química, y otras son más sociales, porque cuando interviene el personaje modifica la potencialidad de esa línea causal. Pero el principio de causa y efecto es generalmente reconocido. Un poco de meditación evidenciará que no existe absolutamente tal casualidad. No existe la casualidad. Webster define la palabra casualidad diciendo: es un supuesto agente o modo de actividad diferente de una fuerza, ley o propósito. La operación o actividad de dicho agente, el efecto supuesto de tal agente, un suceso, una cosa fortuita, una casualidad, etc. Es decir,
un agente, la casualidad sería un agente que se saldría de la ley de causa y efecto, lo cual, pues, desde el pensamiento profundo se intuye tras una pequeña reflexión que no puede ser. No obstante, desde el pensamiento práctico de la observación de los fenómenos, quedándose a nivel de la apariencia, el método científico está enmarcado de forma que permite la existencia de este supuesto dicho agente a extramuros de la ley de causa y efecto. No obstante, aún así, en el ámbito científico hay dos corrientes opuestas, la de la incertidumbre y la determinista. Y una tercera corriente que opina ninguna de las dos. Esta tercera corriente es algo más avanzada. Dice, sencillamente lo que hay es impredecibilidad. Impredecibilidad por dos razones. Primero, porque no se conoce la cadena causal. Ahora veremos cómo describe el Kybalión la cadena causal y su gran complejidad. Primero. Y segundo, porque no se está reconociendo la segunda fase de la ley, que es la posibilidad de los agentes intervinientes vivos, con personalidad, en diferentes niveles, de influir en tiempo real en esa cadena causal y cambiar el curso de dicha cadena causal. Sin embargo, algo de meditación demostrará que no puede existir dicho agente casual, casual fuera de la ley de causa y efecto, causal dentro de la ley de causa y efecto. No puede existir dicho agente casual en el sentido de algo externo y fuera de la ley, aparte de la causa y del efecto. No puede existir a una mínima meditación. No soporta más de un pequeño tiempo de reflexión. La casualidad, salvo que estés previamente autoencorsetado en un método de experimentación basado en la observación y no en el discernimiento. Eso es otra cosa. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal independiente de las leyes, del orden y de la continuidad de este último, sin solución de continuidad? ¿Cómo podría existir algo independiente de ese orden inmanente, universal, generalizado, que lo apreciamos absolutamente en todos los fenómenos? A veces no lo apreciamos por observación, pero tenemos nuestra pequeña mentecita material que ya algo reflexiva sí que es y que puede alcanzar por la especulación honesta y sincera, pues resultados válidos, evidentemente. No tan válidos como la experiencia espiritual, pero tal agente, independiente de las leyes, del orden y de la continuidad de este orden, tal supuesto agente sería algo completamente independiente del tren coordinado del universo y, por consiguiente, sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo, más allá de la ley. Y esto porque el todo es precisamente la ley en sí mismo. Efectivamente, nada fuera de la primera causa incausada, nada fuera de la primera causa creadora, nada fuera de lo primero y por tanto único y por tanto total y por tanto absoluto y por tanto infinito y por tanto eterno y por tanto último y por tanto todo abarcador del resto. Nada fuera de ello. No hay sitio en el universo para nada externo o independiente de la ley. La existencia de algo semejante convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas. Dejaríamos de apreciar, incluso en esta experiencia absolutamente errática en extremo, ese orden causal. Sería un caos. Y aún así, la falta de observancia de la completa cadena causal de todo fenómeno nos lleva a especular sobre el caos. Últimamente, pues hay una rama en la ciencia exacta que llaman la matemática de la complejidad, que bueno, pues haría una incursión muy interesante
en el fractal como elemento por el cual intentamos establecer una cierta pauta de orden y regulación del caos. Pero bueno, desde el punto de vista filosófico, pues en este caso superior porque supera la mera observación, pues tenemos el marco de la ley de causa y efecto como marco absoluto y general, del cual nada escapa. La existencia de algo semejante a la casualidad convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas, repetimos, y sumergiría a todo el universo en el desorden más caótico. Un examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas oscuras, veladas, no conocidas, inconscientes. No solamente que crees que pueden estar pero que no las observas, sino que ni siquiera crees que puedan estar esas causas, que se te pierde en la gran cadena causal grandes tramos. La palabra casual se deriva de una frase que significa echar los dados. La idea que subyace es que la caída es meramente una ocurrencia, sin relación con causa alguna. Bueno, de hecho, la estadística pues lo estudia así. La estadística, la probabilidad, bueno, pues lo que estudia es precisamente, pues, sistematiza el número de casos favorables frente a casos posibles en un determinado acontecimiento. Y además es muy revelador en la estadística, en la probabilidad, algo que va a comentar ahora el Kybalión, y es que con un número suficiente de sucesos, siempre esa probabilidad, por ejemplo, de lanzar una moneda, de que caiga cara o caiga cruz, con un número suficiente de sucesos, que la estadística cifra en 100, siempre vamos a tender a que la probabilidad, casos favorables de cara, casos favorables de cruz, entre casos totales, tienda perfectamente al equilibrio, al 50%. La palabra casual, repetimos, se deriva de una frase que significa echar los dados. La idea que subyace es que la caída es meramente una ocurrencia, sin relación con causa alguna. Y en este sentido se suele emplear la palabra en cuestión. Hombre, realmente los científicos matemáticos son conscientes de que en realidad es impredecibilidad. Pero cuando se examina el asunto detalladamente, se verá que no existe tal casualidad en la caída de un dado. Cada vez que cae este mostrando cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas en torno al Sol. Tras la caída del dado existen causas o cadenas de causas, eslabonadas en ininterrumpida sucesión. Eslabonadas en ininterrumpida sucesión. Hay una errata aquí. Hasta donde la mente no puede alcanzar. La posición del dado, la suma de energía muscular empleada al arrojarlo, el estado de la mesa, etc., son otras tantas causas cuyo efecto puede verse. Se produce un encadenamiento de causas invisibles, todas las cuales obran sobre el número que el dado debe mostrar en su cara superior. Bien, toda esta explicación que nos da el Kybalión sobre la cuestión de la ley de causa y efecto y del azar viene posteriormente en los textos revelados del siglo XX expuesta con un nivel de profundidad muchísimo mayor, ya que, bueno, pues estamos aquí viendo cómo este texto dirigido pues a recién principiantes en la cuestión de la espiritualidad está poniendo ejemplos pues circunscritos básicamente a la experiencia humana, pues, tirar los dados, ¿no?
Los textos revelados del siglo XX, sin embargo, nos establecen ya algunas afirmaciones de la ley de causa y efecto muy reveladoras, que parten de la idea del no dualismo y que establecerían que en todo fenómeno observable el pensamiento siempre es causa. De esta forma se enlazaría con ese primer principio del Kybalión: el universo es mental, el todo es mental, es una mente infinita, con lo cual siempre la causa, siempre es pensamiento. La primera causa incausada sería incognoscible. No obstante, para poder nosotros atisbar lo que implica, tendríamos que enmarcarla en que es un fenómeno mental. Y a partir de ahí, en nuestra experiencia, el pensamiento da lugar a la emoción, que es otra manifestación del pensamiento, sometida al diseño de un vehículo corporal, tras del cual siempre hay una conciencia microscópica, celular, pero la emoción seguiría siendo manifestación del pensamiento. En el vehículo simbólico del propósito de estas experiencias, que es la separación, la vulnerabilidad, los opuestos. Pensamiento o pensamiento-emoción, causa de actitud, de motivación, de comportamiento y de experiencia final. Con lo cual, en todo fenómeno observable por la ciencia, aparentemente materialista, circunscrito a una explicación puramente material, desde la espiritualidad, tal como ya nos han glosado los textos revelados, siempre hay trascendente conciencia, pensamiento, decisión, creencia, expresión creativa del espíritu, siempre. Con lo cual, desde un punto de vista algo más profundo, todo fenómeno es un fenómeno mental, con lo cual todo encadenamiento de causa y efecto es un encadenamiento mental. Y esa es la realidad, aunque luego en los diferentes niveles de diseño espaciotemporales se manifieste en esa gran obra como decorado, como personaje y como disfraz, pudiendo tener apariencia según el diseño que se le haya querido dar a cada nivel de esa gran obra, manifestado en función de la energía que simboliza el pensamiento con diferentes niveles de frecuencia vibratoria. Si se arrojan los dados un gran número de veces, sigue diciendo el Kybalión, se verá que los puntos marcados son casi iguales. Se tiende al equilibrio de número de veces que cae en cada uno de los números, o en una moneda, número de veces que cae en cara, número de veces que cae en cruz. Esto es, que habrá igual número de unos, de doses, etc. Si se lanza una moneda al aire, al caer dará cara o cruz. Y si se arroja un número de veces suficiente, las caras y las cruces se igualarán. Tú arrojas una moneda 100 veces y la tendencia del número de caídas en cara y el número de caídas en cruz, según aumenta el número de sucesos, tiende al equilibrio, a la igualdad. Lo cual tiene que dar que pensar. Pero todo cae bajo el funcionamiento de la ley de causa y efecto. Precisamente esta cuestión de que con un número suficiente de sucesos en la medición de un fenómeno aleatorio vamos a tener una tendencia al equilibrio entre las diferentes posibilidades. Decía yo que tenía que dar que pensar sobre la operativa trascendente de la planificación en estas experiencias. ¿Por qué ocurre eso?
porque hay una ley que confiere orden incluso a la manifestación, y esa ley proviene de un origen primordial de toda realidad, que aquí es la infraestructura de arcilla con la cual moldeamos toda esta gran obra. Y nunca podemos considerar que queda esa infraestructura que es Dios ajena a ninguno de los acontecimientos, dado que sus leyes, Él en sí mismo como ley, prevalece sobre toda manifestación. Repetimos, pero todo cae bajo el funcionamiento de la ley de causa y efecto, y si pudiéramos examinar todo el eslabonamiento de causas, veríamos con claridad que era sencillamente imposible que el dado cayera en otra forma que en la que cayó, bajo las mismas circunstancias y al mismo tiempo. Cuando se dan las mismas causas, se produce siempre el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los que hemos diseñado todas estas experiencias lo hemos realizado bajo un implante de diseño que está sometido en última instancia a la ley, es decir, al origen creador. Y va a operar siempre. Nosotros podemos diseñar, pero la arcilla es la arcilla. Por eso hay un orden. Por eso este orden se manifiesta tirando 100 veces una moneda al aire. Y si repitiésemos tirar 100 veces una moneda al aire, es decir, 100 experimentos, nos daríamos cuenta de la perfección de equilibrio de 50 sucesos cara y 50 sucesos cruz, de media total. Y esa es la gran ley trascendente a todo. Cuando se dan las mismas causas, se produce siempre el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué. Nada ocurre sin causa, o mejor dicho, sin una cadena de causas. Bien. Al considerar este principio, muchos se sienten confusos, porque no pueden explicar cómo una cosa puede ser causa de otra. Esto es, ser la primera creadora de la segunda. En realidad, ninguna cosa en sí puede producir o crear otra. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Y de ahí nos vamos a la mente como trascendente a todo fenómeno. No es la cosa, porque la cosa siempre simboliza un diseño mental. Entonces es siempre la mente. Un hecho o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o resultado de uno anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que es solo el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Aquí hay una gran pirámide causal y en el vértice está la ley causal, el origen de toda realidad, primera causa incausada. Cualquier otra conclusión de esta cuestión no soporta 10 minutos de reflexión. Hay una continuidad entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subsecuentes. Existe siempre una relación entre todo lo que ha sucedido y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la montaña y aplasta el tejado de una granja situada en el valle vecino. A primera vista parece obra de la casualidad, pero si se examina la materia se encontrará una gran cadena de causas tras ese acontecimiento. En primer lugar, estará la lluvia que ablandó la tierra que sostenía la piedra, permitiéndole así caer. Antes de esa causa estaba la influencia precedente del sol y de otras lluvias, las cuales gradualmente fueron desintegrando la roca. Antes aún estaban las causas que produjeron la formación de la montaña o contribuyeron a ella por medio de las convulsiones de la naturaleza. Y así ad infinitum. Y aquí el Kybalión no está entrando en la cuestión de aplicación del principio de mentalismo. Pero a partir de un determinado momento, subiendo de plano conceptual, tendríamos que acudir a el principio del mentalismo y decir, es que todo esto estaba planificado. Y hay una planificación detalladísima, según la cual todo lo que ocurre
tenía que ocurrir, salvo que en tiempo real se cambie o se modifique por la introducción dentro de algún punto del eslabón de la cadena causal de una nueva decisión, de una nueva manifestación de la mente que elige y cambia todos los potenciales futuros de acaecimiento. Además, podemos revisar las causas de la lluvia y considerar la existencia del tejado. En una palabra, pronto nos encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y efectos del que tendríamos que luchar para escaparnos. No es esta la vía, no es intentar con un implante limitativo de la capacidad operativa de nuestra mente en estas experiencias pretender conocer toda la cadena causal. Es sencillamente esquematizar, reflexionar y aplicar especulativamente la ley de causa y efecto y decir, bueno, pues efectivamente entiendo cuál es la pirámide causal en toda esta manifestación espaciotemporal. Así como un hombre tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos, y así sucesivamente, de manera que al cabo de 40 generaciones se calcula el número de antecesores en muchos millones, así también sucede con el número de causas que subyacen tras el suceso o fenómeno más nimio, de causas que subyacen tras el suceso o fenómeno más nimio, repito, tal como el paso de un liviano trozo de carbón llevado por el viento. Aquí va a iniciar otro ejemplo, pero ya el Kybalión está apuntando a algo que todo estudiante de espiritualidad tiene que acabar imaginándose. Llega un momento, si tiras del hilo de la cadena de causas y efectos de todo acontecimiento físico-material que nos rodea, que te tienes que salir del plano físico-material para seguir encontrando causas y efectos, para seguir esa cadena. Te tienes que salir de todo plano energético y tienes que llegar finalmente al espíritu puro y a la mente como expresión creativa de ese espíritu, a la causa incausada, a esa gran unidad. Finalmente, siguiendo el eslabón, no puedes sino acabar en la realidad originaria. Ha empezado el ejemplo de un liviano trozo de carbón llevado por el viento. Sigámoslo. No es fácil seguir la pista de esa partícula de hollín hasta los primitivos períodos de la historia del mundo, cuando formaba parte de un macizo tronco, que más tarde se convirtió en carbón, y así sucesivamente, hasta el momento en que pasaba volando entre nosotros en busca de muchas otras aventuras. Y una poderosísima cadena de acontecimientos, de causas y efectos, la llevó hasta su situación actual. Un ejemplo. Y esta no es más que uno de los tantos sucesos de la cadena, que seguirán produciendo cada vez más eventos durante centenares y centenares de años a partir de ahora. Bien. Una de las series de acontecimientos originados por esa partícula de hollín flotante ha sido escribir estas líneas, lo que ha obligado a un tipógrafo a realizar cierto trabajo. Esto despertará en vuestras mentes ciertos pensamientos, así como en las de los demás, que a su vez afectarán a otros. Y así sucesivamente, hasta donde la mente no puede alcanzar, y todo por el simplísimo vuelo de una partícula de hollín. Todo esto demuestra la relatividad y asociación de las cosas y la deducción consiguiente de que nada hay grande ni pequeño en la mente que todo lo creó. Meditemos un momento. Si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta mujer en la oscura edad de piedra, vosotros, que estáis ahora leyendo estas líneas, no estaríais ahora aquí. Está hablando nada más que del plano de manifestación, no está hablando del plano de planificación y de la continuidad del plano de planificación en tiempo real tras todo acontecimiento que sucede. El plano de subplanificación, que cada uno de nosotros, más o menos consciente o inconscientemente, somos capaces de llevar a efecto para modificar en tiempo real lo que ocurre. Y si quizá la misma pareja no se hubiera encontrado, los que escribimos estas líneas tampoco estaríamos aquí.
Y el mismo hecho de que nosotros, por nuestra parte, escribamos y de que vosotros leáis por la vuestra, afectará no solamente a nuestras propias vidas, sino que también tendrá un efecto directo o indirecto sobre muchas otras personas que viven actualmente o que vivirán en las edades por venir. Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado, tiene sus resultados directos e indirectos que se eslabonan coordinadamente en la gran cadena de causas y efectos. No deseamos entrar a discutir en esta obra, por múltiples razones, sobre el libre albedrío y el determinismo. Bueno, eso lo he hecho yo ya al principio para dar una explicación en la que los estudiantes de espiritualidad un poco avanzados pues pudiesen armonizar lo establecido, lo revelado en los textos modernos con esta lectura del Kybalión, que representa el conocimiento hermético tradicional de la cuestión en nivel de iniciación. Lógicamente, el conocimiento hermético alcanza, cuando menos, a niveles muy cercanos a los de los textos revelados modernos. No deseamos entrar a discutir en esta obra por múltiples razones sobre el libre albedrío y el determinismo. Entre otras muchas, la principal es que ningún lado del asunto es completamente exacto, siendo en realidad ambos parcialmente verdad, de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son semiverdades, libre albedrío y determinismo. Bueno, esto se armoniza, se solventa con la comprensión de la ley de causa y efecto en esas dos fases. Primero, hay una planificación que establece una línea temporal potencial de causas y efectos que van a suceder, salvo que en tiempo real se introduzca una decisión en medio de esa causa eslabonada que cambie, dado que el libre albedrío actúa por encima de la ley de causa y efecto, y también en todos los niveles y planos de la realidad entera. Entonces, bueno, efectivamente, el Kybalión dice que no va a entrar a hablar sobre libre albedrío y determinismo. Nosotros sí lo hemos hecho para mejor comprensión. Y da las razones por las cuales dice que no entra a hablar del tema. Dice, es que el principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son semiverdades. ¿Qué es verdad? ¿El libre albedrío o el determinismo? Ambos dos. Depende desde el nivel desde el cual lo contemples. Ambos dos lo son. Los opuestos polos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser a la vez libre y limitado por la necesidad. Ahí está la clave. Ese es el asunto. Con tu nivel de conciencia determinado, dado, estás limitado por ese nivel de conciencia. Y entonces lo que acontece obedece a una planificación previa que se va a desenvolver o desarrollar de esa forma. Pero si adquieres suficiente conciencia como para darte cuenta de que puedes cambiar en tiempo real cualquier acontecimiento, cualquier cadena causal, lo harás y la modificarás. Y se establecerá en ese momento una nueva línea de orden causal potencial. La verdad es que el hombre puede ser a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los términos y de la altura de verdad, el nivel desde el cual se examine el asunto. Los antiguos escritores expresaban esto diciendo que cuanto más lejana está la creación del centro, tanto más libre está. Yo no entiendo esta frase muy bien así de primeras, pero bueno, tendrá su sentido. Los hombres, en su mayoría, son más o menos esclavos de la herencia, del medio ambiente, de una planificación previa, etc. Y manifiestan muy poco libre albedrío, bajo nivel de conciencia. Se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismos que merezca ese nombre y con indignación rechazan esta afirmación diciendo: yo puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que me dé la gana. Hago precisamente lo que quiero hacer.
pero no pueden explicar por qué o de dónde viene el necesito y el me gusta. ¿Qué es lo que los hace querer una cosa con preferencia a otra? No hay ninguna razón para sus gustos y necesidades. El maestro puede transformar los agrados y necesidades en otros, en el extremo opuesto de su polo mental. Puede y tiene la capacidad de querer querer en lugar de simplemente querer. Es decir, elegir, elegir. Porque algún sentimiento, modalidad, emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. La mayoría de los hombres son arrastrados como si fueran una piedra, obedeciendo al medio ambiente, a las influencias externas y a las modalidades, a los deseos y a las emociones internas, etc. Por no hablar de los deseos y voluntades de los demás que son más fuertes. La herencia, el medio ambiente y las sugestiones los arrastran sin la menor resistencia por su parte, sin que ejerciten en modo alguno su voluntad, sin que introduzcan una cuña de decisión en algún punto eslabonado de esa gran cadena de causa y efecto, que pueden hacerlo, pero no son conscientes de ello. Movidos como las fichas en el tablero de ajedrez de la vida, desempeñan su papel y se quedan a un lado después del juego. Pero los maestros, que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y, colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas, eso es ampliar, expandir la consciencia hasta niveles superiores de tu naturaleza, dominan sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta forma en directores del juego y no en meras fichas, causas en lugar de efectos. Los maestros no se libran de la causación en los planos superiores, son conscientes de ellas, sino que están bajo el control de esas leyes más elevadas y haciendo uso de estas se convierten en dueños de las circunstancias en los planos inferiores. Es una cuestión de consciencia. De esta manera forman una parte consciente de la ley en lugar de ser sus ciegos instrumentos. Mientras obedecen y sirven en los planos superiores, dominan el plano material del que son dueños. Pero, tanto arriba como abajo, la ley está siempre operando. No existe tal casualidad o azar. En función del nivel de expansión de la consciencia que uno alcance, cada vez comprenderá mejor la ley de causa y efecto y dejará menos margen al azar. Hasta que llega un momento en que tienes plena consciencia de todo lo que acontece. Eso es el conocimiento. Y entonces ya no cabe la idea de casualidad o incertidumbre. Pero tanto arriba como abajo, la ley está siempre operando. No existe tal casualidad o azar. La ciega diosa ha sido abolida por la razón. Ahora podemos ver, con ojos iluminados por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal y que el infinito número de leyes no son más que manifestaciones de la única gran ley, la ley que es el todo, el vértice causal de toda realidad. Es, pues, muy cierto que ni siquiera un gorrión deja de estar presente en la mente del todo, que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados, según dicen las Escrituras. Nada hay fuera de la ley, nada ocurre en contra de ella. Sin embargo, a pesar de ello, no se vaya a caer en el error de creer que el hombre es un autómata ciego. Al contrario, la doctrina hermética asegura que el hombre puede emplear la ley contra las leyes más bajas, inferiores, que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado en el que buscará refugio en la ley misma y podrá evadirse de todas las leyes fenomenales. ¿Se puede comprender el significado íntimo, interno de todo esto? Bueno, para terminar con la explicación y con la comprensión de esta cuestión de la ley de causa-efecto, vamos a hacernos una pregunta.
Dios es la ley de causa y efecto. Su propio modo de ser es ley. No es que él decrete la ley, es que él es así. Bien, entonces, si existe el libre albedrío por encima de todas las demás leyes, que es a lo que apuntan sin ningún género de duda todos los textos de espiritualidad revelada, si existe libre albedrío, ¿Dios conoce lo que va a ocurrir o no? Porque si existe libre albedrío, podríamos incluso llegar a plantear, yo no sé lo que voy a decidir más adelante. Es un ejemplo muy burdo porque nosotros estamos en el extremo opuesto de Dios en cuanto a operativa mental, ¿de acuerdo? La extrema limitación frente a la mente infinita del todo. Pues bien, lo que nos dicen los últimos textos recientes, véase Crión, véase Tobías, véase Ranta, es que Dios no conoce el futuro, no conoce lo que va a ocurrir con exactitud. Lo que sí conoce es las infinitas líneas temporales potenciales de causa y efecto en cada uno de los momentos causales previos, en términos del espacio-tiempo, en cada momento del tiempo. Como la ley de libre albedrío actúa en cada momento, Dios es consciente de que en cada momento el libre albedrío puede meter cuñas en un eslabón causal y cambiar la potencialidad de esa línea. Lo que conoce Dios como mente infinita es todas las líneas potenciales en todo momento, dicho desde el espacio-tiempo, o en todo orden causal, dicho desde la realidad originaria. Pero si el libre albedrío, derivado del amor infinito, ley que opera sobre todas las demás, es real, es cierto lo que nos dicen los textos revelados modernos de que Dios no tiene certeza, dado que se ha autolimitado volitivamente en favor de conceder el libre albedrío de esas instancias de personalidad que son la filiación, que somos nosotros. Eso sí, como conoce las infinitas líneas potenciales en función de cualquier decisión que tomemos en cualquier momento, en ese sentido sí sabe lo que va a ocurrir. Y es consciente de dónde acaban todas las líneas potenciales, en él, como último. Es consciente de que finalmente el retorno se producirá, sí o sí. Y es consciente de todos los infinitos caminos en los cuales se va a poder producir ese retorno. Y eso lo sabe. Pero si el libre albedrío real, exactamente qué camino va a ser, no lo sabe ni él, porque se ha autolimitado por voluntad propia, cediendo ese libre albedrío a instancias de personalidad que él mismo ha decidido individualizar, personalizar y eternizar, que son la filiación, y que se desenvuelve en manifestación en la exploración de las infinitas posibilidades de desenvolvimiento que es el propósito divino. Y esta cuestión de la autolimitación la define muy bien el libro de Urantia, con una frase muy poética y muy bonita, que es que en un punto causal concreto, no hablamos de tiempo, hablamos de un punto causal en el orden causal. Esto, por supuesto, es eterno y es existencial, y entonces no nos lo podemos imaginar porque es simultáneo. Pero él decide escapar de las cadenas de la infinitud y la eternidad para poder permitir el desenvolvimiento de las experiencias de la surrealidad espaciotemporal. Y en ese sentido,
realiza una autolimitación, tal como lo hemos explicado. Dios sabe lo que va a ocurrir, porque sabe todas las líneas potenciales de todo lo que puede ocurrir en función de todas las decisiones que todos los fragmentos finales de manifestación que Él es pueden decidir, pero no sabe qué es lo que vamos a decidir. Sin más, prospector.